Nos pasamos un poquito, pero creo que ahora podemos acelerar un poco. Quería empezar preguntándole a Carlos por la manera como se saca a los que no han hecho méritos, porque, claro, es lindo hablar de la gente, como habla el ministro de Educación, el ministro del Interior, y de las cosas lindas que se van a hacer, pero hay gente que no funciona en el sistema y que hace que pensemos que la burocracia es mala. En tu presentación hablas de burocracia y uno dice es negativo, y burocracia no debería ser un término negativo. Es fácil sacar a la gente del sistema. Lo que hay aquí es un poder judicial que con fallos extraños ordena reintegrar al que sacan y además indemnizarlo y volverlo a poner en el mismo puesto. ¿Qué se puede hacer? Sí, no, es un desafío clave, pero más allá de sacar a la gente es cómo consigues que tengas la gente que necesitas, dónde la necesitas y cuándo la necesitas. Y realmente muchos de los programas que tienen que ver con desvinculaciones de personal también son parte de una estrategia integral de cómo mejorar los que entran, cómo mejorar el desempeño de los que están dentro y también cómo mejorar la salida de los que tienen que salir. Entonces, realmente muchas de las experiencias que tenemos en países, inclusive de la región, como cuando hay un programa muy importante de despidos y de separación voluntaria de funcionarios públicos, esto también fue asociado con programas de capacitación, programas relacionados con la gestión del desempeño, que es un desafío clave, y también de meritocracia en el reclutamiento. Y creo que es el conjunto de estas políticas que permiten que programas de separación que son voluntarias o que son forzadas también contribuyan al final a mejorar la calidad del talento humano en el Estado. Entonces, realmente creo que hay experiencias que son promisorias, pero no necesariamente porque el objetivo es deshacerse solo de la gente, pero realmente asegurarse que tienes gente que entra, que quiere con vocación de servicio público, de contribución al bien común, que también se revalorice el ser funcionario público. Y entonces ahí realmente es una perspectiva global. Y creo que, por ejemplo, en el Perú la ley del servicio civil intenta hacer estos equilibrios entre gestionar los que entran y sobre todo gestionar el desempeño para asegurarse que tienes la gente correcta, la gente que se necesita, donde se necesita. Pero hay experiencias muy interesantes de renovación de este talento humano que se llevaron a cabo en los últimos años y en algunos de los sectores bastante complicados, inclusive en la policía. Yo solo dos ejemplos. Su vecino de Ecuador, que lleva desde hace 4 o 5 años un programa integral de $600 millones de reperfilar el talento humano del Estado. Incluye programas de separación voluntaria, pero también programas de recapacitación y de meritocracia a la entrada. Y otro ejemplo también de todos los países donde hay un proceso muy profundo de reforma de la policía es Honduras. También con un proceso no solo de mejorar los salarios, pero también mejorar la meritocracia, porque al final es revalorizar la función y asegurarse que la gente que sirve al Estado quiera servir al ciudadano y entonces recomprometer, digamos, a los funcionarios públicos. Ajá. Ministro Pérez Saavedra, quiero preguntarle qué ha pasado con la gente, los profesores que no han pasado, porque me imagino que hay unos que no han calificado, que no están preparados para ser directores. ¿Esa gente acepta con facilidad retirarse del sistema? Mira, tenemos nosotros varios retos ahí. Por un lado, cuando yo hablaba de nombramientos, son gente que es para entrar al servicio público y que están en este momento afuera del servicio público. Pueden estar recién por entrar, o haber acabado su carrera o estar en un colegio privado. Y por otro lado están los profesores que ya forman parte del sistema, ¿no? Y algunos han ascendido y otros no han ascendido, ¿no? Y ahí sí nosotros tenemos un reto muy grande, ¿no? Y como decía José Luis, hay un reto para el próximo gobierno también ahí, que nosotros tenemos que invertir de una manera, no solamente más, sino de una manera completamente distinta en la formación inicial de nuestros profesores, ¿no? Nosotros tenemos demasiados institutos pedagógicos y demasiadas universidades con facultades de educación. Tenemos que tener menos instituciones, pero de mucho mayor calidad.
¿Y cómo es que nosotros le vamos a dar, digamos, señales a esas instituciones acerca de qué y cómo formar profesores? Es justamente poniendo una vara muy alta para poder entrar, ¿no?, a la carrera magisterial. Ponemos una vara alta y decimos, estas son las características que tienen que tener los profesores que entran al servicio público. Entonces, bueno, las facultades de educación van a decir, bueno, si uno de los creadores de maestros, que es el sector público, está pidiendo estas características, ¿no?, estas competencias en los profesores, bueno, tenemos que formar profesores con estas competencias, ¿no? Y por otro lado, tenemos que invertir también mucho más en la formación de nuestros profesores y de nuestros directores, cosa que ya estamos haciendo. Y una cosa que ahí yo creo que es muy importante es que en el Perú, lamentablemente, nunca se conceptualizó la carrera del director, ¿no? El director es un profesor, pero en el momento que empieza que es director, ya tiene que tener un conjunto de competencias completamente distintas, ¿no? Porque son competencias de liderazgo y competencias gerenciales, ¿no?, que son distintas a las competencias de estar en un aula, ¿no? Entonces nosotros tenemos que invertir ahora de manera distinta para poder formar directores, ¿no? Y justamente por eso a los directores que se han seleccionado en el último año, que por primera vez se han seleccionado meritocráticamente 15.000 directores para que estén al frente de nuestras escuelas, esos 15.000 directores van a pasar por un proceso de entrenamiento de 18 meses, no solo en temas pedagógicos, sino principalmente en temas gerenciales y de liderazgo, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos que generamos las competencias correctas de los que van a entrar en la carrera, ¿no? Y dentro de los que están en la carrera, un tema muy importante es formar directores con las competencias para poder gerenciar esa institución tan compleja que es una escuela, ¿no? Ministro Pérez Guadalupe, el planteamiento de este CADE en relación con la meritocracia es, bueno, aquí tiene que haber un Estado al servicio del ciudadano. Y si hay un lugar en donde la gente se siente maltratada en el Perú, es en las comisarías, en las estaciones de policía, a donde va, y va generalmente en una situación de indefensión, de maltrato, habiendo sido víctima de una agresión. En las últimas 2 semanas hemos presentado 2 videos de gente que va a la comisaría a poner el denuncio y en uno de los casos el policía le dice, bueno, a mi mamá la robaron y no pude hacer nada. Y el otro le dice, vente dentro de 3 días. Y entonces dice el denunciante, bueno, pero es que después no me va a quedar la fecha del día. Ah, no, yo te cambio la fecha. Se va a la Divincri y en la Divincri le dice, no, tu robo es de 2.500, aquí recibimos de a partir de 10.000. Y la respuesta del señor es, bueno, entonces lo que yo voy a hacer es tramitar rápido mi licencia de portar armas. ¿Cómo hacemos para que esos policías entiendan que este hombre que va víctima de un delito no es no le está pidiendo un favor, está reclamando su derecho como ciudadano, ministro? Plenamente de acuerdo, porque una de las cosas que más se queja la ciudadanía, con razón, es justamente la atención en las comisarías. Como dije, la cara visible de la Policía Nacional son las comisarías, es donde tiene uno más contacto cuando tiene un problema. Yo no sé si no son capaces o en verdad no están capacitados, que es diferente. Los no capaces quizás pueden estar por otro lado, pero yo creo que ahí tiene que haber un tema de capacitación, de cambio de actitud que he manifestado y tener una visión diferente de no sentirse como en la época de Sendero, y creo que ahí fue un quiebre lamentable, porque antes había el policía de barrio que salía y atendía y todo lo conocía. ¿Cuándo se repliega el policía de la comisaría? Cuando salió Sendero Luminoso y se centra en la comisaría. Yo creo que el reto ahora, igual que las iglesias católicas frente al crecimiento evangélico, es salir de la iglesia, salir de la parroquia. Aquí yo creo que también la alternativa es que el policía salga de la comisaría. El trauma de Sendero y replegarse ya pasó. Ahora tenemos que salir y buscar más bien al ciudadano, atenderlo, tener una visión totalmente distinta, como tú bien decías, que no le estamos haciendo un favor. Es un servicio obligatorio y ahora, como se ha dicho muy bien, es el mayor problema del país, y no solo del Perú, de toda América Latina, el tema de la inseguridad. Por eso apuesto a una escuela de comisarios, apuesto a un cambio radical en las escuelas de policía, una capacitación constante y un cambio en la meritocracia, y que los ascensos sean por meritocracia, no por otra cosa. Ya, ¿y qué le hacemos a esos 2 policías captados, grabados,
portándose así de mal con un ciudadano? ¿Hay algún mecanismo para castigar a los policías que no lo hacen bien? Y ahí viene el tema de la evaluación constante. Cuando son casos graves, acabamos de cambiar la ley donde dice policía que está ebrio, el solo hecho de estar ebrio manejando un auto está fuera de la institución. Que esté con un arma, por más que no la tenga en la mano, que esté portando un arma, está fuera de la institución. El policía lamentable que hemos visto hace una semana, un comisario borracho gritándole a sus policías, está fuera de la institución. Y si extremamos el tema, como yo siempre digo, policía, delincuente, doblemente delincuente. Yo creo que ahí tenemos que apostar por dos medidas. Una sancionadora, pero también insisto en el tema de la capacitación y el cambio de actitud que tenemos que seguir acentuando incansablemente con nuestro personal. Carlos, hablamos esta mañana de un tema que me parece que es relevante en este asunto de llevar al Estado a los ciudadanos y tiene que ver con el hecho de que casi el 60% de la población rural del Perú vive en poblados de menos de 500 habitantes. Entonces cuesta mucho trabajo llegar a donde ellos ponerles escuela, policía, puesto de salud, RENIEC, y hacen experiencias. Este Estado hace campañas de llevar por el río en Loreto para buscar esas comunidades, pero es una gran dificultad. ¿Cómo se puede hacer eso? Sí, es un grande desafío, pero creo que también, de nuevo, como se mencionaba anteriormente, creo que estamos viviendo una revolución tecnológica que permite muchas cosas que no se podían anteriormente. Por ejemplo, se mencionaba a un momento el tema de la salud digital. Hoy en día, por ejemplo, en Uruguay, todo pueblo del Uruguay tiene acceso a médicos especializados a través de la telemedicina. Esto no era posible hace 10 años. Y creo que las tecnologías están cambiando la manera están cambiando nuestras vidas cotidianas para lo bueno y para lo malo, pero también están permitiendo al Estado lograr proveer servicios en oportunidad, en calidad y tener una más amplia cobertura. Y creo que ahí realmente estamos viviendo tiempos muy apasionantes de este potencial que tienen las innovaciones tecnológicas. Y realmente ahí también se mencionaba la importancia de tener agendas digitales y estrategias integrales del apalancamiento de estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el tema de la inseguridad, hoy en día las tecnologías permiten ir más allá del problema que tenemos, que la gente no denuncia muchos de los delitos. El 90% de los delitos que se cometen la gente no los denuncia, algunas veces porque no tiene confianza en la policía, pero otras veces porque es difícil denunciarlo. Por ejemplo, la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres es un delito que no solo que no se denuncia, es que es también muy difícil. Hoy en día hay soluciones tecnológicas que permiten a las mujeres tener botones de pánico que sin ir a denunciar físicamente el delito pueden reportarlo a través de aplicaciones móviles que antes no existían. Y creo que ahí hay realmente un potencial de mejorar los servicios. Solo quisiera aprovechar un poco para rescatar un punto que me pareció muy importante del ministro Guadalupe también, en este tema de la inseguridad, porque realmente creo que es una preocupación de todos y donde también es un servicio crítico, pero creo que mucho del debate algunas veces se centra en la policía y la represión, y el ministro ha dicho muy claramente que estamos ahí atendiendo más bien los síntomas del problema y no las causas, y las causas tienen que ver con la prevención social de la violencia y de sociedades y familias que son cada vez más violentas. Hoy en día, un niño que experimentó violencia en su casa tiene más probabilidades de volverse un delincuente en 15 años. Cuando se trata el problema es un tema de educación temprana. Y creo que ahí, de nuevo hay mucho trabajo que hacer, hay muchas innovaciones tecnológicas que permiten dar saltos que antes no se podían y poder lograr que algunos de estos delitos que están afectando la vida cotidiana de la población más remota también se encuentren soluciones para poder atenderlos. Ministro Saavedra, usted hablaba nos puso el ejemplo de una maestra que duplicó el sueldo en un año y ahora además habla de hay trabajo, hay oferta laboral, digamos, necesitamos buena gente y
y uno de los atractivos para entrar al servicio como maestro o como cualquier cosa en el Estado, pues evidentemente es ganar bien y es tener unas buenas condiciones. ¿Cómo se va a garantizar que eso quede blindado para que en el próximo gobierno continúe la inversión en educación a un nivel similar o mejor del que está? ¿Hay algo que nos garantice que los amarres están hechos para los próximos 5 años? Mira, efectivamente, en los últimos años ha habido un crecimiento importante del presupuesto. El año anterior el crecimiento del presupuesto en educación fue de 22%. Este año, con una situación fiscal más compleja, ha sido de 11%, pero eso nos está llevando a incrementar el presupuesto en educación casi de, digamos, de 2.9 a 3.9% del PBI. Con eso todavía estamos debajo de Chile, Colombia, México, Argentina, Uruguay. Si lo miramos como gasto por alumno, ha habido un incremento importantísimo. Si miramos el gasto por alumno, ha crecido de $650 para un alumno de secundaria, por ejemplo, en el 2011 a casi $1.100 el año 2000, con el presupuesto del año 2016. Si lo miramos porcentualmente, eso es un crecimiento muy importante, $1.100. El problema y digamos, el gran reto para el Perú es que esos $1.100 palidecen si los comparamos con los 2.000 de Colombia, los 2.800 de Chile y el promedio de la OECD, que son $7.000, ¿no? Y existe una correlación muy clara entre aprendizajes y gasto por alumno, hasta los $5.000 por alumno. Si uno hace un gráfico, hay una correlación muy clara entre aprendizaje y gasto por alumno hasta 5.000. De 5.000 para adelante ya no es tan clara la relación, ya problemas ricos. Entre 7.000, 8.000, 9.000 ya hay temas de eficiencia, ya. Pero nosotros estamos en 1.000, estamos al comienzo, digamos, de esa relación positiva. Entonces sí tenemos todavía un reto muy grande. Aquí no hay magia. Siempre se ha dicho, bueno, siempre hay espacio para no, ser más eficiente. Sí, siempre hay espacio para ser más eficiente. Pero si estamos en $1.000, no hay magia. Eso el gasto tiene que incrementar. ¿Cuál es el candado? Bueno, en realidad el candado está acá. Porque aun cuando pusiéramos una ley que diga que el gasto en educación se tiene que incrementar en 15% todos los años, bueno, alguien viene y cambia la ley y se acabó. ¿No? Acuerdo nacional ya hubo. Hubo un acuerdo nacional el año 2003 que dijo se va a incrementar el presupuesto en educación en 0.25 del PBI todos los años. Hemos llegado hasta el 2012 y se quedó plano en 3%. Ese acuerdo nacional, firmado por todos los partidos, la sociedad civil, todo el mundo, no se cumplió. No se cumplió. Recién ahorita hemos podido hacer ese punto de quiebre y ese punto de quiebre tiene que continuar. Y yo siempre respondo, ¿cuál es la garantía? La garantía son quienes nos están mirando. La garantía es la sociedad. La garantía es justamente, ¿no?, ese compromiso que tenemos que tener nosotros y ese convencimiento que tenemos que tener de que efectivamente la educación pública puede ser de excelencia, pero no hay magia. Va a requerir mayores recursos. Sí, hablando de méritos, me causa curiosidad y por eso se lo quiero preguntar, ¿qué se siente ser el ministro más taquillero en un gobierno en donde la popularidad no es su principal mérito? Bueno, si la taquilla viene con más impuestos destinados a la educación, está perfecto, ahí está perfecto. Mire, Bien, bien. Les preguntó Ipsos a los asistentes al CADE cuál ministro debería continuar y yo no he visto los resultados, no han salido, pero me atrevo a creer, por lo que he hablado con mucha gente, que uno de esos debería ser usted. Si el próximo gobierno le ofrece quedarse, ¿usted se quedaría? Mira, yo como buen economista soy mal futurólogo político. Los economistas, como saben muchos acá, son muy malos prediciendo, así que ahí el punto es que esto es el convencimiento, independientemente de quién esté, esto tiene que ser una política de Estado. Yo voy a seguir involucrado en la educación, sabe Dios desde qué lado de la mesa, pero lo que interesa es que quien sea que esté se continúe y se continúe siempre con los mejores. Cuando yo les mostraba la foto de ese equipo y alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo debe ser la transición al siguiente gobierno? La transición al siguiente gobierno debe ser, miren esos equipos. Y de esos equipos, de esos directores generales, directores, etcétera, que siga el que es el mejor.
Si el que tenemos ahora es el mejor, ese tiene que continuar independientemente del tema político. Y si hay otro que es mejor, bueno, fantástico que lo cambie, ¿ya? Pero debe ser una elección y una decisión en función de lo que es bueno para la educación del Perú, no en función, ¿no?, de prioridades políticas. Ministro Pérez Rally, para terminar. El tiempo, pero me causa curiosidad también saber cómo se puede hacer meritocracia. No estoy tan segura de que lo que usted dice de ya hay 5 y entre esos 5 tenientes generales el presidente tiene que encontrar al director general. Y si ninguno de los 5 tiene el mérito para ser director general y más bien en uno de un escalón más abajo está alguien que tiene mucho más talento, ¿por qué no votamos a los 5 tenientes generales? ¿Cuál es el problema? Muy bien, alguien decía por ahí, el problema de los generales es que los escoges de los coroneles. Es cierto, tienes que tener criterios claros de meritocracia. El mismo criterio que está en las Fuerzas Armadas hemos tomado nosotros. En las Fuerzas Armadas también se toma entre los 3 primeros, se elige al director general. Y yo creo que ahí lo que tenemos que plantear efectivamente mejores mecanismos de meritocracia y control para que en verdad los mejores lleguen al puesto. Ya he mencionado que en los últimos 15 años solamente una espada de honor ha llegado a ser director general. Y ahí te doy toda la razón que la parte del proceso tiene que ser fundamental. Pero quiero terminar quizás con las palabras que decía Jaime. En la policía creo que porque la criticamos mucho, hablamos de los malos ejemplos, pero quiero terminar quizás planteando los buenos ejemplos que hay en la policía, de los buenos policías. Y me consta porque estoy con ellos día a día. Y creo que la imagen a veces nos queda más lo negativo que lo positivo. Si no fuese por la Policía Nacional, no tienen idea con este aumento de la delincuencia cómo estaríamos ahora. Por eso que quizás mis palabras finales es de agradecimiento y de felicitación a los buenos policías que se esfuerzan día a día por tener una institución diferente que la que ellos recibieron. Muy bien. Muchas gracias. Deberíamos, para terminar, quedarnos con las buenas noticias. Dicen que los periodistas no vemos sino lo malo y que good news, no news, pero en este caso creo que hay razones para creer que vamos en algunos aspectos por un buen camino. Ojalá eso continúe. Gracias. Gracias. Muchas gracias a los participantes. Trome está de aniversario.